Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al último y tercer módulo del primer día del Pesto Fastro. Es un gusto para mí presentar a quienes van a disertar. El doctor Chiosa es el presidente de la mesa y se está por conectar con nosotros, así que yo voy a presentar a los disertantes, que son el doctor Darío Llanos, del Centro de Radioterapia San Juan, el doctor Marcelo Andrade Irusta de BIT Centro Médico, la doctora Marcela de la Torre del Hospital de Clínicas, la doctora Carmen Castro del Hospital Alemán, y luego incluiremos en la mesa de discusión al doctor Pablo Martínez, cirujano urólogo del Hospital Italiano, al doctor Lisandro Paganini, especialista en imágenes del Instituto Fleming, y el doctor Santiago Vela, lamentablemente por un problema personal, no puede estar con nosotros. Así que bienvenidos a todos, es un gusto, una mesa de lujo, y además de las disertaciones esperamos que la discusión sea muy productiva para todos. Cuando quieran comenzamos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a Satro por esta invitación. Soy Darío Llanos, director médico del Centro de Radioterapia San Juan. El primer trabajo es un metaanálisis en pacientes con cáncer de próstata localizado que realizaron hormonoterapia neoadyuvante versus adyuvante a corto plazo. El uso y la secuencia de la terapia sistémica con radioterapia impacta en los resultados oncológicos en el escenario neoadyuvante, concomitante y adyuvante. Entonces, si la terapia sistémica es sinérgica más que aditiva con radioterapia, la secuencia también debe serlo. Este trabajo del año 97 del Dr. Siedman, que realizó deprivación androgénica a través de orquiectomía y radioterapia en tumores de Schwann en ratones, estableció que la secuencia y el tiempo de la terapia son cruciales para maximizar los efectos y encontró los mejores resultados en el brazo de la neoadyuvancia. Sin embargo, este brazo no fue de neoadyuvancia pura debido a que la orquiectomía se realizó previo a, a la radioterapia y por lo tanto se trató de un tratamiento hormonal no adyuvante, concomitante y adyuvante. Y la pregunta aquí es cuánto puede haber aportado el efecto de la adyuvancia a los resultados beneficiosos de este trabajo en neoadyuvancia. Tenemos en la actualidad en la literatura distintos trabajos neoadyuvantes y adyuvantes que nos permiten establecer los estándares de tratamiento de nuestros pacientes, sabiendo que en bajo riesgo no hay beneficios para la deprivación androgénica y en el riesgo intermedio las terapias de 4 a 6 meses son las terapias de elección y en el alto riesgo los tratamientos a largo plazo constituyen el tratamiento estándar. En la hipótesis del trabajo establece que la secuencia de la deprivación androgénica con radioterapia actúa de manera independiente a la duración de la deprivación androgénica y que esto tendrá por ende un impacto clínicamente significativo en los resultados oncológicos. En los métodos, el registro de los datos se llevó a cabo a través de Medline, el clinicaltrial.com. A partir de aquí, luego de hacer el screening correspondiente, se excluyeron estudios que no eran fase 3 randomizados, que no evaluaron deprivación androgénica con radioterapia y que no estaban dirigidos al cáncer de próstata localizado. Entonces quedaron 21 full text, de los cuales se excluyeron 19, debido a que no comparaban la secuencia de la deprivación androgénica con la radioterapia. De esta forma, solo 2 full text fueron analizados con 1.760 pacientes y de estos se excluyeron 695 debido a que la radioterapia no estaba dirigida solamente a la próstata. Estos son los trabajos que se analizaron, el estudio Ottawa 0101, el Ortiogino 2413, de los brazos de neoadyuvancia de ambos estudios se obtuvieron 531 pacientes y de ambos brazos de adyuvancia 534 pacientes. En los métodos, el endpoint primario fue la sobrevida libre de progresión, los endpoints secundarios, recurrencia bioquímica, metástasis a distancia, sobrevida libre de metástasis, mortalidad específica por cáncer, sobrevida global, toxicidad geniturinaria y gastrointestinal grado 3-5 también fueron analizados. Las características del grupo bien balanceadas, el follow-up de 15 años y los resultados fueron los siguientes. En sobrevida libre de progresión, la adyuvancia se mostró con mayores beneficios, obtuvo un mayor beneficio a 15 años con una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la recurrencia bioquímica, el brazo de la adyuvancia nuevamente obtuvo mejores resultados, nuevamente significativos,
y la metástasis a distancia fue más baja nuevamente en el brazo de adyuvancia. Sin embargo, en la mortalidad específica por cáncer de próstata, y pese a que la adyuvancia tuvo mejores resultados, no alcanzó valores estadísticamente significativos. Todos estos beneficios que demostró la adyuvancia lo hizo sin incrementar la toxicidad a 15 años grado 3,5. Entonces las conclusiones del trabajo son que la sobrevida libre de progresión, la recurrencia bioquímica, la metástasis a distancia, la sobrevida libre de metástasis fueron mejoradas en el brazo de la adyuvancia versus neoadyuvancia, que esto lo hizo sin generar mayor toxicidad y que por lo tanto este trabajo sirve como un alto nivel de evidencia que soporta la importancia de estudiar en más detalle la secuencia del tratamiento de privación androgénica junto con radioterapia. Ahora, ¿esto realmente es un resultado cierto o se trata solo de otro análisis post-hoc? Bueno, en la literatura tenemos distintos trabajos como los que figuran acá, que han analizado algunos de los endpoints que han considerado este trabajo y que fueron negativos para mostrar beneficios con respecto a la neoadyuvancia. De la misma forma, hay otros trabajos que han demostrado, en el caso de la adyuvancia, beneficio para los endpoints que en parte han sido analizados con este trabajo y que estarían avalando estos resultados. Y que por lo tanto la conclusión final es que debemos continuar estudiando la secuencia del tratamiento de privación androgénica para saber con más detalle cuál es realmente la conducta que debemos tomar con nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, vamos con la segunda presentación. Este es un estudio fase 3, el estudio GIRO, que comparó Relugolix, que es un antagonista del receptor de hormona liberadora de gonadotrofina, una medicación oral, versus Leuprolide. Sabemos que la deprivación androgénica reduce la circulación de andrógenos, principalmente testosterona, siendo la castración quirúrgica y medicamentosa las opciones. Con respecto a la castración medicamentosa, las desventajas son que debido a que son inyectables o implantadas, generan efectos adversos locales y requieren de la visita del paciente para que reciba la medicación. Por otro lado, los agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante son lentos para comenzar a actuar y lentos para dejar de hacerlo, ya que la castración la consiguen un mes después de haber iniciado la terapia y deben asociarse con antiandrogénicos. Y en aquellos pacientes tratados por 18 meses, una vez que se suspende el tratamiento, la recuperación de la testosterona se puede dar hasta 2 años después. El Relugolix fue evaluado en un estudio fase 2 randomizado, en donde se comparó con Degarelix asociado a radioterapia, ambos medicamentos. La castración sostenida en 24 semanas se dio en el 95% de los pacientes tratados con Relugolix versus 89%, y la recuperación de la testosterona en el día 90 de haber suspendido el tratamiento se dio en el 52% de los pacientes tratados con Relugolix versus 16%. El estudio GIRO, como ya hemos dicho, es un estudio fase 3 randomizado que evaluó la seguridad y la eficacia de Relugolix en hombres tratados por cáncer de próstata avanzado. El endpoint primario fue la castración sostenida por 48 semanas y se permitió la radioterapia 2 meses después de haber iniciado el tratamiento. Se randomizaron 934 pacientes, 624 en el grupo de Relugolix y 310 en el de Leuprolide. En los endpoints secundarios, entre otros, se encontraban la castración al día 4 y al día 15, la castración profunda al día 15 y la respuesta del antígeno prostático en el día 15. Estas son las características demográficas de los pacientes, que estaban bien equilibradas y balanceadas, como así también las características clínicas de los pacientes. Con respecto al subgrupo de radioterapia, fueron 157 pacientes, 99 en el grupo de Relugolix, 58 en el de Leuprolide. La radioterapia externa fue la forma de administración más común. La intención curativa fue la más frecuente en ambos grupos, más del 60% de los casos, y la radioterapia de rescate se dio entre el 15 y el 17% de los pacientes. El lecho prostático fue el sitio más tratado. Con respecto a los resultados, la tasa de castración sostenida se dio en casi el 97% de los pacientes tratados con Relugolix, 89% de los pacientes tratados con Leuprolide, siendo esta una diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a los endpoints secundarios en la población general, observen que tanto en el día 4 como en el día 15 de castración y en el día 15 de castración profunda, y la tasa de respuesta del antígeno prostático en el día 15, el Relugolix obtuvo una diferencia bastante significativa, muy importante, comparado con los pacientes tratados con
leuprolide. Algo similar sucedió en el subgrupo de pacientes tratados con radioterapia, siendo nuevamente significativa la diferencia en todos los endpoints mencionados. Con respecto a la testosterona, los niveles de testosterona cayeron más rápido en los pacientes tratados con Relugolix, y una vez suspendido el tratamiento, a los 90 días de haberse suspendido, los pacientes tratados con Relugolix ya tenían valores normales, a diferencia de los tratados con leuprolide. En el perfil de efectos adversos, el efecto adverso grado 3 o más fue similar tanto en los pacientes tratados con leuprolide como Relugolix, en la población general y en el subgrupo de pacientes tratados con radioterapia. Hubo un poco más de efectos adversos digestivos en la rama de Relugolix, pero en el análisis más detallado, esta toxicidad digestiva fue predominantemente leve a moderada, tanto en la diarrea como en la constipación. Un dato muy importante es que el Relugolix redujo un 54% el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, ya que estos se presentaron en un 5.6% de los pacientes tratados con leuprolide y 2.8% de los pacientes tratados con Relugolix. En aquellos pacientes que registraban antecedentes cardiovasculares, el evento cardiovascular mayor se dio en un 3.6% de los pacientes tratados con Relugolix y 17.8% de los pacientes tratados con leuprolide. Cuando el paciente no tenía antecedentes cardiovasculares, el evento cardiovascular mayor se dio en el 2.8% de los pacientes tratados con Relugolix versus 4.2%. Las conclusiones fue que Relugolix se presenta como superior a leuprolide, ya que consigue una castración superior, el tiempo para la castración es más rápido, la recuperación de la testosterona fue más rápida con Relugolix, redujo el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, fue muy bien tolerado y los efectos adversos presentados se condicen con un tratamiento antiandrogénico, y no hubieron interacciones entre la radioterapia y el tratamiento con Relugolix. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Marcelo Andrade Irusta, soy médico radiooncólogo. Para mí es un placer presentarles estos dos trabajos del módulo de geniturinario. El primer trabajo es un trabajo sobre un reporte de la toxicidad a 5 años con radioterapia externa en cáncer de próstata localizado con o sin un BUS integrado focalmente a la lesión de hasta 95 grays. Todo esto en relación al estudio FLAME, un multicéntrico fase 3 randomizado. La pregunta que lanza quien comenta este trabajo es: ¿qué pasa si podríamos mejorar el control tumoral de un cáncer de próstata de riesgo intermedio o alto sin adicionar mayor toxicidad? En el ESTRO fue presentado el trabajo FLAME y reporta un control de recaída bioquímica favorable a 5 años versus el fraccionamiento estándar, o sea que se sabe que sí es útil 92 por 85%. ¿Cuáles son los problemas o las preguntas? La recurrencia local generalmente está en el sitio del tumor y el control de recaída bioquímica mejora cuanto más alta es la dosis. Y el problema de irradiar toda la glándula puede aumentar la toxicidad. Se utilizan algunas nuevas técnicas de resonancia como la difusión en T2, el coeficiente de difusión aparente, la constante de permeabilidad. Todas estas secuencias de resonancia permiten ver y delimitar muy bien el foco tumoral y de esta manera planificar un BUS. Hay reportes de grado de toxicidad tardía en estudios fase 1 y fase 2 con diferentes técnicas, intensidad modulada, SPRT, con braquiterapia de baja tasa de dosis o de alta tasa de dosis, con toxicidades relativamente importantes. La hipótesis sería un boost, una dosis de boost intraprostática mejoraría el tiempo de recaída bioquímica, y puede este boost ser realizado sin incrementar la toxicidad. El estudio FLAME es un estudio randomizado
fase 3, con 571 pacientes que se llevaron entre el 2009 y el 2015, cuyo primer endpoint era el tiempo libre de recaída bioquímica. Ahí está el diseño y los pacientes que fueron excluidos. Las características de estos pacientes, bueno, el 84% eran un alto riesgo, el 82% un ISUP mayor o igual a 2, o sea que no eran los de mejor pronóstico, y el 65% de ellos tenían terapia hormonal que se distribuía por igual en ambos grupos. ¿Qué es lo que se hacía en este estudio? Bueno, eran 77 grays en 35 fracciones de 2.2 grays, más o menos un bus focal a la zona del tumor, que se evidenciaba, como habíamos dicho, con resonancia, hasta 95 grays a una dosis de 2,7 grays. El GTB se contorneaba con esta resonancia multiparamétrica y las constraints de los órganos de riesgo se respetaban por sobre la cobertura de este GTB boost. La toxicidad gastrointestinal fue comparable en ambos. La toxicidad genitourinaria tardía fue comparable en ambos. La calidad de vida, tanto en la función urinaria como en intestinal, fue comparable. De manera que un bus local podría convertirse en el nuevo estándar en los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. Esto está probado ya en fraccionamiento convencional y se aguardan algunos estudios de hipofraccionamiento en trabajos que implementan BOOST. Hay 5 trabajos que menciona: el HipoFlame, el HipoFlame 2.0, el Delineate, el Spark, el ePort, el 5-STAR-PC y el del Memorial Sloan Cancer. Un bus focal, ojo, siempre hay que priorizar las constraints de los órganos de riesgo sobre la cobertura del boost. En resumen, el FLAME es el primer estudio fase 3 randomizado que muestra que la cobertura focal del boost mejora el tiempo de recaída bioquímica a 5 años y la recurrencia baja de un 15 a un 8%, sin deteriorar la toxicidad y la calidad de vida. El segundo trabajo del que vamos a hablar es de la radioterapia ultra hipofraccionada o SBRT versus radioterapia convencional como boost a pacientes de alto riesgo de cáncer de próstata. Un estudio a 5 años de otro estudio randomizado, el HipoProst Trial. Sabemos que es un hecho que para el bajo riesgo y el riesgo intermedio, el ultra hipofraccionamiento o la SBRT tiene resultados similares a lo que es el tratamiento convencional. Y también sabemos que en el alto riesgo, la terapia de deprivación androgénica más la radioterapia normofraccionada con intensidad modulada es el estándar, y hay otras opciones como es el BOOST o la braquiterapia para llevar el tejido tumoral a una mayor dosis y lograr el mayor control tumoral. Desafortunadamente, la braquiterapia no siempre es posible debido muchas veces al limitado acceso a la braquiterapia, a que el paciente se rehúse a practicar este procedimiento, a veces miedo al procedimiento invasivo. En esta época de COVID se complica un poco más, y también por los posibles efectos colaterales de la braquiterapia. Existen contraindicaciones como el alto volumen prostático y otras como síntomas obstructivos. La radioterapia ultra hipofraccionada en BOOST, en cualquiera de los sistemas, robótico, por aceleradores lineales, puede ser usada como un procedimiento no invasivo que en el cáncer de próstata de alto riesgo todavía es algo experimental, pero es un método útil que se puede investigar. El propósito del estudio es comparar la tolerancia a 5 años del cáncer de próstata de alto riesgo en pacientes que hicieron un BOOST con radioterapia ultra hipofraccionada versus pacientes que hicieron un BOOST con radioterapia convencionalmente fraccionada. El BOOST fue a la próstata más las vesículas seminales, después de haber hecho radioterapia a toda la pelvis,
y ambos combinados con terapia de deprivación androgénica. El endpoint primario, el control bioquímico a 5 años, el control del PSA, toxicidad y calidad de vida. Los endpoints secundarios, sobrevida global y el tiempo libre de metástasis. Entre el 2012 y el 2016, 208 pacientes fueron incluidos en el estudio. Como había dicho, se les había hecho una intensidad modulada a todos ellos con IGRT. Todos los pacientes recibieron un bloqueo hormonal neoadyuvante de 3 meses y después de la radioterapia hasta completar 24 meses. Los pacientes recibieron radioterapia a la pelvis, 46 Grays en fracciones de 2, y luego se hizo un boost, ya sea de 30 Grays en fracciones de 2 Grays, 15 fracciones, o el ultra hipofraccionado, que eran 2 aplicaciones de 7,5 Grays en 10 días. Este es el diseño de los pacientes. Esta es una tabla donde está el cálculo radiobiológico de la toxicidad, donde se puede ver muy bien que se calculó tanto la toxicidad aguda y tardía para el recto y para la vejiga, y que con el ultra hipofraccionado no era mayor la toxicidad tardía y la aguda incluso algo menor. No hubo diferencias en cuanto a toxicidad, bueno, las características de los pacientes de entrada. No hubo diferencia en cuanto al control de recaída bioquímica, al tiempo libre de metástasis, al tiempo de sobrevida global. Los resultados de toxicidad aguda no significativos, toxicidad tardía tampoco fueron significativos. En conclusiones, los resultados del HIPPOPROST Trial demostraron que en el grupo de alto riesgo de cáncer de próstata, el boost ultra hipofraccionado combinado con la terapia de deprivación androgénica se compara al del fraccionamiento convencional, y que es muy bien tolerado y tiene muy buenos resultados de eficacia. Obviamente se necesitan más trabajos para confirmar esto. Bueno, muchísimas gracias y un gusto que estén en este importante evento. Buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecer al ATRO y a sus directivos por darme la oportunidad de compartir este evento hoy con todos ustedes. Les voy a presentar, de acuerdo a lo asignado, un trabajo presentado en el módulo de génito urinario, que es una actualización de un estudio randomizado fase 3, cuya primera presentación fue hecha en el 2016. Y estos son la actualización de los resultados. El estudio compara un boost con braquiterapia de baja tasa de dosis versus escalamiento de dosis con radioterapia externa en cáncer de próstata de riesgo intermedio y alto. El objetivo de este estudio es verificar la sobrevida libre de progresión bioquímica del boost con braquiterapia de baja tasa en cáncer de próstata con un seguimiento medio de 10 años. El reclutamiento se realizó entre el 2002 y el 2011. Se incluyeron pacientes con riesgo intermedio y alto, con ECOG 0-2 y tomografía de abdomen y pelvis y centellograma óseo sin evidencias de enfermedad metastásica. Se excluyeron pacientes con un PSA inicial mayor de 40 o los T3B o los que hubieran tenido una resección transuretral o bloqueo androgénico previo. El tratamiento consistió en 1 año de bloqueo androgénico, luego realizaron radioterapia en pelvis total, 45 Grays en 26 fracciones, seguido de una rama con un escalamiento de radioterapia externa de 36 Grays en 16 fracciones, versus un boost con braquiterapia de baja tasa con semillas, con una dosis a la periferia mínima de 115 Grays. El objetivo primario, como dijimos, era la sobrevida libre de progresión bioquímica, y se realizaron estudios de multivarianza para los resultados de sobrevida. El resultado de sobrevida libre de fracaso bioquímico se puede observar en el gráfico de la izquierda. Tenemos ahí la verde es la rama de braquiterapia, la azul es la rama de radioterapia externa.
Hubo en total 95 recaídas, 16% con braquiterapia y 32% con radioterapia externa. Los resultados a 10 años fueron 85% con braquiterapia y 67% con radioterapia externa a 10 años, y a 15 años 80% y 53% respectivamente. Ambos resultados fueron estadísticamente significativos, al igual que el análisis que se realizó por separado de los riesgos por intermedio por un lado y alto por el otro. En el análisis de multivarianza, los datos significativos fueron la rama de randomización, el T clínico, la cantidad de cilindros positivos y el PSA inicial. En cuanto a la sobrevida global, no hubo diferencias, pero no fue realizado con el poder estadístico necesario. Como ven en este esquema, las causas de muerte también fueron similares en los dos grupos, sin significación. En el 2020, la doctora Juanita Cruz y colaboradores publicó, en base a una población de 14.000 pacientes tratados con braquiterapia, un 99% de sobrevida libre de fracaso bioquímico en aquellos pacientes que presentaron un PSA de 0.2 o menos a los 4 años de seguimiento. Si aplicamos esto a este estudio, a la SENDE, este corresponde a un 95% en los pacientes tratados con braquiterapia y una curva que sea meseta a los 4 años, mientras que con radioterapia externa se consigue solo el 55% y un descenso continuo de la curva. Conclusiones. El BUS con braquiterapia logra control bioquímico más prolongado y genera un nuevo estándar o una nueva base de referencia para futuros protocolos de investigación. El BUS con braquiterapia no mostró beneficio en sobrevida global ni otras debido a la falta de poder estadístico para ello. La braquiterapia presentó efectos adversos geniturinarios significativos. La braquiterapia requirió menos intervenciones, como ser menos tratamientos sistémicos, por mayor duración y mayor control bioquímico. Futuras direcciones de investigación son, en primer lugar, incorporar la resonancia magnética y el PET-PSMA para la selección óptima de los candidatos, el análisis de costo-efectividad del BUS con braquiterapia, comprobar resultados con braquiterapia de alta tasa de dosis y comparar otras modalidades con el BUS de braquiterapia. Muchísimas gracias. Esto es todo. Buenas noches. Buenas noches a los participantes del Congreso. Este es un trabajo que se presentó en sesión plenaria de la Universidad de Emory que compara la radioterapia post-prostatectomía basada en imágenes convencionales versus la basada en imágenes convencionales más PET con fluciclovina. La indicación de ofrecer radioterapia post-prostatectomía es compleja. Las imágenes convencionales habitualmente tienen sus limitaciones para tomar decisiones precisas y es aquí donde las imágenes moleculares nos pueden ayudar. El objetivo del trabajo fue evaluar los resultados de la radioterapia post-prostatectomía en cáncer de próstata utilizando imágenes moleculares con fluciclovina para establecer no solamente la influencia de la toma de decisiones, sino también en modificar los volúmenes target del tratamiento. El estudio incluyó pacientes con PSA detectable post-prostatectomía radical, estudios convencionales negativos, los estratificó según factores de riesgo patológicos, nivel de PSA pre-radioterapia y deprivación androgénica, y los randomizó para recibir radioterapia basada en imágenes convencionales versus radioterapia basada en imágenes de PET. Para este último grupo, según los hallazgos de PET, la radioterapia podría cancelarse si la captación era extrapélvica o modificarse el campo de tratamiento, y en los casos en que no había captación, la radioterapia se haría solo en el lecho prostático. Se reclutaron 165 pacientes, los brazos estaban bien equilibrados. De los pacientes
en que se había decidido hacer radioterapia en el lecho prostático solo, después del PET, se trataron 14 pacientes, lecho prostático y pelvis. Y de aquellos que se había decidido hacer radioterapia en lecho prostático y pelvis, 10 de ellos recibieron radioterapia solo en lecho prostático y en 4 pacientes se canceló la radioterapia por presentar captación extrapélvica. Esto implicó un cambio en la decisión del tratamiento del 35%. Estos son ejemplos del cambio de la decisión inicial. En el primer ejemplo, se canceló la radioterapia por encontrar en el PET captación extrapélvica. En el segundo ejemplo, se incluyó la radioterapia pélvica por tener captación en un ganglio. Y el tercer ejemplo, se realizó radioterapia en el lecho prostático únicamente por ser este el único sitio de captación. También se modificó, gracias al PET, la definición del target. Y en cuanto al análisis volumétrico y dosimétrico, se observó que hubo diferencias significativas en los centímetros cúbicos marcados, tanto del CTB como del PTB, de la pelvis, del lecho prostático y del lecho prostático solo. Y en el bulbo peniano se observó también diferencias significativas en el B40 y en el B65 del histograma dosis-volumen. La supervivencia libre de fallo fue a 3 años y a 4 años, mejor significativamente en aquellos pacientes cuyo tratamiento se había basado en las imágenes del PET. En el análisis univariado se observó una tendencia estadística en los pacientes que habían realizado su radioterapia basadas en las imágenes del PET, y esta se hizo significativa en el análisis multivariado. En cuanto a la toxicidad, no hubo diferencias significativas ni en la toxicidad aguda ni tardía, lo que sugiere que el tratamiento de radioterapia, cuyos volúmenes se basaron en el PET, fue bien tolerado. Este es el primer trabajo de PET por sobre imágenes convencionales que mostró mejoría significativa en los resultados de la radioterapia post-prostatectomía con la inclusión del PET con fluciclovina. Se está llevando a cabo el trabajo Empire 2 que compara el PET con fluciclovina con el PET con PSMA para basar la radioterapia. Y en cuanto a los hallazgos del tratamiento, además de los cambios que se hacían según el trabajo Empire 1, también se hace un boost en los sitios de captación. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a todos por las excelentes exposiciones, todos temas muy, muy interesantes. Le damos la bienvenida al doctor Chiosa, que ahí lo vemos, y si quiere dar sus palabras, y luego vamos a comenzar la discusión. La idea es que yo comparta la pantalla para poder presentar un caso clínico y a partir de ahí hacer participar a todos los disertantes y los invitados. Doctor Chiosa, ¿quiere hacer algún comentario? No sé si me escuchan. No tengo audio. Doctor Chiosa, ¿quiere hacer algún comentario? No tengo audio. Ah, ok. Bueno, vamos al caso entonces. ¿Puedo compartir la pantalla? Bueno, vamos a presentar, en primer lugar, bueno, destacar que se han presentado 6 trabajos sobre cáncer de próstata, 3 sobre escalamiento de dosis, el Flame Trial, con un boost integrado contra radioterapia externa, el Ascende, que es la actualización a 10 años, otro estudio fase 3 con el boost con braquiterapia baja tasa, y el HypoProst, un estudio fase 3 reportando a 5 años, donde la dosis se escala a través de un sistema de SBRT. 2 trabajos muy interesantes sobre hormonoterapia, que si bien nosotros no las solemos indicar, nos resultan de mucha utilidad clínica, probablemente, como vamos a ver ahora en la discusión. Un metaanálisis en los cursos cortos, viendo si realmente la secuencia de radioterapia es mejor en relación al tiempo en la que se administra esta hormonoterapia.
y el estudio con el subgrupo y su disminución cardiovascular. Y finalmente el estudio plenario Carmen, excelentemente presentado, de radioterapia, prostatectomía, imágenes, los estudios metabólicos, en este caso el PET con fluciclovina. El caso clínico se trata de un paciente de 69 años, hipertenso, dislipémico, medicado por hipertrofia prostática benigna con terazocina, hiperuricémico y con screenings con PSA desde el 2016, que como ustedes ven han mostrado un incremento progresivo del mismo, subiendo en un año de 4.8 a 10.04, motivo por el cual se le realiza una biopsia transrectal que informa un Gleason 9, 4+5, y en el informe de biopsia, vesícula seminal derecha positiva. Se le hacen estudios de resonancia multiparamétrica de pelvis, que la podemos ver en la siguiente pantalla. Después tenemos al especialista de imágenes a quien le vamos a hacer algunas preguntas, en la cual se ve un nódulo hipointenso en la región posterolateral y posterolateral derecha y posteromedial, que es hipointenso en T2, que es hiperintenso en la difusión y que tiene una alta restricción, medido en aproximadamente 2,5 centímetros, y el paciente también se le realiza la estadificación a través de un PET PSMA que muestra la captación del nódulo con un alto SV con deformación de la cápsula prostática. Este paciente se realiza prostatectomía radical y linfadenectomía ampliada, laparoscópica en octubre del 2020, y la anatomía patológica definitiva muestra un tumor posterolateral derecho de 2,5 centímetros, un adenocarcinoma Gleason 4+5, los márgenes negativos, la cápsula negativa y las vesículas seminales negativas, y tenía resecados 15 ganglios linfáticos derechos y 9 izquierdos, todos negativos. Estadificado desde el punto de vista quirúrgico como un PT2N0, queda sin incontinencia y con disfunción eréctil, el PSA posoperatorio al mes es de 0.16, y los controles posteriores muestran ya en el primer control, en enero un PSA de 0.20 y en marzo un PSA de 0.40. Se le hace entonces un nuevo PET con PSMA que resulta negativo y el paciente es derivado para radioterapia post-prostatectomía en el contexto de recaída, de rescate temprano / persistencia. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para abrir la discusión al siguiente caso clínico. En este caso me gustaría el comentario del doctor Pablo Martínez, a quien agradecemos y agradezco mucho su participación. Este es un paciente de alto riesgo que está estadificado con una resonancia multiparamétrica y quería saber su opinión acerca de la indicación quirúrgica y qué le han aportado las imágenes para poder seleccionar pacientes en este grupo de pacientes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Respecto de las imágenes, sin duda que ha sido un salto de calidad en cuanto a lo que es poder estadificar bien los pacientes, y muchas veces en los pacientes con este tipo de imágenes nosotros ahí podemos ver que el tumor se localizaba bien a la derecha, a la izquierda no se veía tumor. No tengo el resultado de la biopsia con lo que son la distribución de las tomas biopsias en cuanto a positiva y negativa. Si tuviese todas las biopsias del lado izquierdo negativas y con esa resonancia, uno en los pasos quirúrgicos podría animarse a hacer una conservación nerviosa del lado no afectado. Por supuesto, del lado derecho uno hace una resección muy amplia de toda la zona para buscar márgenes negativos. Si bien la resonancia es muy buena para esto, en este caso la resonancia nos informaba una posible invasión de la cápsula, que no la tuvo, porque en la anatomía patológica definitiva mostró que era un T2, que no había infiltración de la cápsula. Bueno para el paciente eso, y a veces difícil en un Gleason 9. Igual no nos hubiera cambiado nada de arrasar con lo que es el lado derecho respecto de la cirugía. Estoy totalmente de acuerdo con la indicación quirúrgica en un paciente con un tumor de alto riesgo, y muchas veces en estos pacientes de alto riesgo lo que nosotros le decimos es que lo que vamos a hacer es
un tratamiento multimodal, donde seguramente empecemos por la cirugía y muy probablemente necesitemos una radioterapia. Bueno, acá nos dio la razón el caso, pero esto es el discurso un poco le planteamos de entrada, que lo más probable es que con ese tipo de tumor necesite cirugía y luego radioterapia. Muchas gracias, doctor. Y quería consultarle y preguntarle al doctor Paganini. Este caso es un caso de Fleming, así que lo hemos revisado porque también nos llamó la atención la anatomía patológica que fue un T2. Preguntarle básicamente a un paciente con alto riesgo si es la utilización del PET-colina como estudio de estadificación, que muchas veces cuesta tanto que sea autorizado, que el paciente se lo hagan, ¿es mandatorio o uno pudiera no pedirlo por el alto riesgo? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un comentario previo con respecto a la resonancia. La verdad es que nos llamó mucho la atención la discordancia entre la resonancia basal y el hallazgo anatomopatológico, porque la verdad que por resonancia no quedaba ninguna duda de que era un tumor con compromiso extracapsular, eh, con lo cual, bueno, fue muy sorprendente el hallazgo de la anatomía patológica y no sabemos explicar la causa de esta discordancia. Eso como primer, si la tuviera que informar de vuelta diría que es un T3 sin dudarlo. Con respecto a la estadificación inicial de alto riesgo, hoy ya sabemos que las imágenes moleculares y el PET-CT nos dan ventajas significativas a la estadificación sistémica de los pacientes con respecto a los métodos convencionales, y en un paciente de alto riesgo estamos avalados, sobre todo cuando tenemos disponibilidad eh, de estadificar con PET, PSMA primero, porque es el que mejor rédito tiene en cuanto a la estadificación a distancia y luego regional, pero sobre todo a distancia de un paciente de alto riesgo. Y si no disponemos de PET, PSMA, es como se presentó el PET con fluciclovina, pero fluciclovina no está disponible en Argentina, y luego caemos en PET colina, pero siempre con un grado de rédito menor en cuanto a la estadificación. El estudio PRO-PSMA, el estudio australiano, demostró el año pasado esta ventaja sobre los métodos convencionales para la estadificación de alto riesgo. Estamos Gracias, pensando en Lisandro. un 30% aproximadamente más de exactitud que los métodos convencionales, tomografía de centellograma. Gracias. Carmen, presentaste el trabajo del PET con fluciclovina en postprostatectomía, lo cual probablemente sea de mucha ayuda para poder, y siempre caemos en la misma palabra, seleccionar los pacientes, ¿no? Creo que todo lo que hemos hablado en esta mesa básicamente se trata de personalizar los tratamientos. Y es un trabajo muy interesante, muy bien presentado, y quería conocer tu opinión acerca de qué fue lo que más te llamó la atención del trabajo. Si cuando vos recibís pacientes para hacer la terapia post-prostatectomía, le pedís un PET o ya los recibís con el PET, y luego preguntarle al doctor Paganini, en el contexto del post-prostatectomía, si el PSMA es mejor, peor o igual que la fluciclovina, y si la resonancia agregaría algo. Así que primero Carmen y luego Lisandro, por favor. Bueno, como dijo Lisandro, la fluciclovina no está aún en Argentina, y el PET con PSMA se aprobó, corregime Lisandro si está mal, en diciembre del 2020. Entonces, a ver, no son muchos los pacientes que nos llegan con un PET con PSMA cuando tenemos que hacer un rescate con radioterapia a la recaída bioquímica. Pero en los pacientes que nos llegan con PET con PSMA, sí tenemos la posibilidad de visualizar una lesión que nos permita no solamente modificar el volumen target, sino también ver si podemos sobredosar esa zona, e intentamos hacerlo. Pasa que no es lo estándar es que el paciente llegue con la recaída bioquímica con los estudios convencionales. Aunque cada vez más se está haciendo PET con PSMA, asumo que es porque ya está aprobado por la FDA. Eso es mi experiencia. Tratamos de que si tiene un PET lo aprovechamos, y si no tiene,
hablamos a veces con el urólogo, con el oncólogo, a ver si le parece que podría llegar a ser conveniente, sobre todo en pacientes que han tenido la prostatectomía radical muchos años atrás, porque en el caso de que se presente enfermedad extrapélvica, uno ya no piensa en la recaída en el lecho y tratar solamente el lecho, sino uno podría pensar, si el paciente es oligometastásico, tratar con SBRT. El doctor Chiosa tiene mucha experiencia con SBRT en el Hospital Austral, así que creo que coincide con mi opinión. Sí, con respecto al estudio ideal, sigue siendo el PET con PSMA y hay comparaciones de PET-PSMA versus fluciclovina en recaída bioquímica o persistencia, sobre todo cuando hay tiempos de duplicación del PSA tan rápidos como este y uno sospecha que puede haber enfermedad a distancia. Podemos extrapolar el mismo concepto que en la estratificación de alto riesgo. Si está disponible, es el método ideal. Más allá de la fluciclovina que está disponible en Estados Unidos, y ahora justamente la próxima etapa es la comparación de fluciclovina con PSMA, y todos esperamos que el PSMA sea superior. Muchas gracias. Creo que es muy interesante este trabajo, además, porque una de las preguntas, digamos, cuando leyendo el trabajo, viéndolo, es que surge la pregunta que si el PSMA, por supuesto, es mejor que la fluciclovina, porque su sensibilidad es mejor para poder hacer la detección, uno debería usarlo, ya que el rescate temprano es mejor cuanto menor es el valor de PSA. Y en el trabajo presentado, creo que la mediana de PSA era 1,2, 1,3. Uno querría hacer la radioterapia post-prostatectomía con PSA, dependiendo para algunos grupos menos de 0,5, para otros grupos menos de 1 nanogramo por mililitro, con lo cual la sensibilidad de la fluciclovina es menor, creo, que la del PSMA. Son como datos interesantes que sacamos para nuestra práctica clínica. Sí, tenemos entre un Lisandro, 15, entre colina, fluciclovina y PSMA va subiendo aproximadamente un 15% la exactitud por cada radiotrazador. perfecto. Y una última pregunta, Lisandro, es si la resonancia aporta y se complementa con el PET-PSMA que se puede hacer para que nosotros podamos hacer la radioterapia post-prostatectomía. Sí, siempre hablando de un escenario ideal donde tenemos disponibilidad de ambos métodos, al descartar enfermedad a distancia, que es el principal rol o ganglionar no sospechada del PSMA, bueno, ahí obviamente que la sospecha es la persistencia o recaída en el lecho, y en este caso puntual el PSMA no logró demostrar la persistencia de enfermedad o recaída en el lecho, y la resonancia puede tener un rol ahí si es que el rescate quirúrgico se puede considerar. Como complemento me parece que sí son dos métodos que se complementan. Y un solo comentario: fluciclovina tiene la ventaja de no tener excreción urinaria con respecto al galio PSMA, y eso hace que las recaídas en el lecho a veces sean mejor visualizadas con la fluciclovina, pero no el resto. Pero tenemos que tener en cuenta que vienen nuevos radiotrazadores PSMA con flúor 18, así como el FDG, que tienen muy baja excreción urinaria y también van a tener esta ventaja. O sea que sí va a seguir predominando el PSMA, supongo, sobre el resto. Otro comentario quería hacer, en el trabajo, los pacientes que no tenían captación en el lecho ni extrapélvica, por la recaída bioquímica se trataba el lecho. Y siempre, a ver, yo me gusta mencionar el metaanálisis de King que se publicó por allá por el 2016, que demostró, cuando todavía no contábamos con estas imágenes moleculares, que el hacer el rescate con el PSA, digamos, apenas se está subiendo, esto implica una ventaja. Decía algo como que si subía el PSA 0.1 nanogramos por mililitro, o sea, por cada 0.1 nanogramos por mililitro, se observó una pérdida del 2 y pico % en cuanto a la sobrevida libre de fallo bioquímico. Así que también tenemos que tener en cuenta, contra más ultra temprano sea el rescate, mejor.
Perfecto. Ahora vamos al escenario del Carolina, mismo paciente. Sí, perdón, ¿puedo hacer una consulta claro. al doctor Sí, Paganini? sí, Doctor, ¿cómo le va? Bueno, yo estoy acá en San Juan y la verdad que no tenemos PET eh, para nuestros pacientes, pero sí lo tenemos en Mendoza. Tenemos PET colina y PET resonancia. Entonces quería preguntarle, doctor, con respecto al PET resonancia, en el escenario postquirúrgico con esta recidiva que tiene el paciente, ¿cuál es su opinión? Bueno, una respuesta corta para todos, básicamente combina lo mejor de ambos métodos. FUESM en Mendoza es un excelente centro y tener un PET resonancia es un lujo que pocos se pueden dar, así que claro que sí, en próstata es una excelente combinación. gracias. En el escenario de este paciente, que ya sabemos que se operó, pero ese paciente de alto riesgo bien podría haber sido derivado para irradiar, porque sabemos que la radioterapia es la opción terapéutica también para los pacientes de alto riesgo y en dos modalidades diferentes, o solo con radioterapia externa o con la combinación de radioterapia externa y braquiterapia básicamente. En este caso, querría preguntarle a la doctora de la Torre, que nos puso al tanto del update del trabajo Ascende, que ya venimos presentando en el BEST en el 2016 con su toxicidad urinaria. Quería preguntarle si si ustedes utilizan en pacientes de alto riesgo la combinación de la externa con la braqui. Esta pregunta después será algo también extensiva al doctor Martínez, que también tiene mucha experiencia en la braquiterapia de próstata. ¿Y cuál es su opinión en relación a la utilización de alta tasa en lugar de baja tasa, que disminuiría la toxicidad urinaria? ¿Marcela? Hola. Bueno, Bueno, todos sabemos cuál es la realidad argentina. O sea que realmente los pacientes a los que he podido tratar con radioterapia externa combinado con bus de braquiterapia, ya sea de baja o de alta tasa, son muy poquitos como para tener una experiencia personal. Para mí es lo ideal, o sea, ya hace muchísimos años, antes de que se desarrollara la IMRT, la SBRT, etcétera, que estaba demostrado y los resultados no cambian, que para estos pacientes de riesgo intermedio alto y alto, la combinación de externa y braqui es la que da mejores resultados en cuanto a control bioquímico. Me gustaría poder hacerlo con todos. Con lo que sí tengo bastante experiencia es con rescates con braquiterapia, fundamentalmente con braquiterapia focalizada de baja tasa. Y tengo que decir que brinda la verdad, que grandes resultados. O sea, me gratifica hacerlo. Lo que con respecto a este paciente en particular que presentaste, y dado la localización que tiene el nódulo, para mí hubiera sido un candidato ideal para hacer braquiterapia como BUS, y yo preferiría semillas. ¿Por qué prefiero semillas? Porque en este momento los software modernos de braquiterapia de baja tasa en tiempo real, o sea, donde uno está haciendo la dosimetría en tiempo real con la ecografía que está mirando en la posición correcta, etcétera, me brinda más seguridad en cuanto a la toxicidad en casos complejos como este, que era bien posterior el nódulo, para tener la menor toxicidad posible, que es uno de los grandes riesgos, ¿no? doctor Martínez. Sí, coincido con la doctora de la Torre en que la realidad de nuestro país a veces hace que sea más difícil implicar a estos pacientes. Si bien por ahí nuestra primera indicación sería cirugía, una segunda indicación sería un tratamiento combinado. Lo cierto es que tenemos algunos pacientes tratados así, son pocos, porque en general cuando uno plantea este tratamiento nos dicen no, no les podemos cubrir dos tratamientos, porque es una radioterapia externa más una braquia, entonces no quieren cubrir los dos tratamientos. Es cierto que con las semillas radioactivas, con la colocación en tiempo real es ideal, y aparte uno recalcula cómo quedó toda esa colocación de semillas
y estoy de acuerdo con la doctora de la Torre que es una alternativa muy buena. Yo por ahí pienso muchas veces que el paciente sé que va a necesitar más de un tratamiento y en estos altos riesgos prefiero empezar por la cirugía y luego continuar con la radioterapia, ya que empezar por la radioterapia y después tener que hacer un rescate quirúrgico suelen ser situaciones más complejas para el paciente y da más morbilidad. Pero coincido que es un buen paciente para hacer un tratamiento combinado con ambas modalidades. Perfecto. Más allá de la realidad de nuestro país, como decían... Perdón, ¿puedo hacer sí. una pequeña aclaración? Sí. Perdón, doctor Martín, yo insisto, este paciente además, por las características de la resonancia previa, si bien no se confirmó después con la anatomía patológica, era un paciente que tenía la cápsula invadida y a mí nadie me lo va a sacar de la cabeza. Probablemente el patólogo lamentablemente no hizo la cantidad de corte suficiente o algo pasó, por lo cual tuvo la evolución que tuvo. O sea que con más razón, si yo hubiera visto ese paciente con usted antes de tomar ninguna conducta terapéutica, creo que hubiéramos estado de acuerdo que el mejor era un tratamiento radiante combinado. No estoy de acuerdo. No bueno, estoy de pero, acuerdo. Yo le hubiera hecho un tratamiento quirúrgico arrasando con todo el tejido periprostático, tratando de buscar márgenes negativos, aunque sea un T3, márgenes negativos, y darle un mejor pronóstico. Esta es la situación Los habitual tuvo, que se doctor, plantea con los los pacientes de tuvo. alto riesgo, ¿no? Los tuvo, doctor, márgenes negativos los tuvo. Eso dijo la patología, pero Me bueno. extraña mucho que tenga un T2, pero la evolución del paciente es como si hubiese sido un T3 con márgenes positivos. Ahí compartimos, y por eso lo revisamos, pero... bueno, lo que estábamos comentando, que bueno, esta discusión es típica de los comités de próstata, donde los de alto riesgo los peleamos entre radioterapia y cirugía, y creo que lo principal va a ser poder justamente personalizar para cada paciente de forma individual el mejor tratamiento. En el caso de la radioterapia como tratamiento primario, como bien se presentaron los 3 trabajos de escalamiento, 2 de ellos fueron con radioterapia externa, uno con boost integrado y el otro con SBRT. Doctor Marcelo Andrade, si nos querés comentar y cuál hubiera sido tu indicación para este paciente. Claro que sí, con todo gusto. Comparto lo que dijeron la doctora de la Torre y el doctor Martínez. Se sabe que nos va a ir mucho mejor mientras mejor dosis podamos entregar al tumor. Y la braquiterapia tiene esa bondad. Lo difícil es la técnica, es atinar en el blanco, es una semilla paralela a la otra, en el lugar exacto, las complicaciones en los pacientes que no son candidatos a braquiterapia por alguna razón. Entonces ahí creo que tiene mucho valor estos 2 trabajos que se presentaron porque están implementando lo que es la modernización de la radioterapia externa. Entonces cuando uno ahí puede hacer un bus integrado con una guía de imágenes, respetando los constraints del recto y asegurándote de que no le estás dando la dosis alta al recto, entonces uno puede tener estos controles que se muestran en las presentaciones que son muy buenos. Obviamente también en el otro trabajo es un poco irreal poder hacer una externa y solo para el boost una SBRT. Pero si uno tuviera que definir costo-beneficio y tienes un solo equipo y en vez de tener muchos días a un paciente, es una posibilidad también. Hacer un tratamiento, una IMRT hasta cierta dosis y un boost con apenas 2 aplicaciones en 10 días de 7,5 grays que han mostrado muy buen perfil de control de enfermedad y toxicidad. O sea, son técnicas muy interesantes, muy prometedoras, que muestran la nueva radioterapia externa que hay y cosas que por ahí en un futuro van a ser más normales y van a poder competir más de igual a igual con la braquiterapia que tiene excelentes resultados. Sí, creo que, como dice el doctor Andrade, el tema de incrementar la dosis parecería ser el camino, pero también uno pone por el otro lado que es verdad, la braquiterapia es la que da mayor dosis biológica efectiva, y aún así el estudio Ascende, con 10 años de seguimiento, sigue mostrando el parámetro de sobrevida libre de recaída bioquímica como factor diferencial, pero sin impacto en sobrevida libre de metástasis o sobrevida global,
que serían, y sabemos a esta altura, que son los surrogantes de sobrevida global, el de libre de metástasis y no el de recaída bioquímica como lo eran los viejos trabajos de radioterapia 3D. Así que creo que ese es un punto a investigar muy interesante y que en los próximos BEST seguramente seguiremos discutiendo modalidades de escalamiento de dosis con diferentes técnicas y diferentes formas. Este paciente de alto riesgo, en el caso que hubiera sido derivado para radioterapia, es un paciente que, si bien nosotros como médicos radiooncólogos no lo indicamos, la indicación viene del oncólogo clínico o en algunos casos de cirugía, este paciente se beneficia con la hormonoterapia de tiempo largo. Quería preguntarle al doctor Rubén Llanos sus comentarios acerca de los dos trabajos que presentó de hormonoterapia, que son muy interesantes. Doctor Llanos. Bueno, con respecto al trabajo que hace la comparativa de adyuvancia versus neoadyuvancia, la verdad que bueno, nosotros no hacemos acá, no es la conducta nuestra indicar adyuvancia en nuestros pacientes. Sin embargo, no deja de ser interesante este metaanálisis y nos deja una interrogante importante porque, sin lugar a dudas, sugiere beneficio y creo yo que es uno de los ítems que necesitamos seguir investigando, seguramente tomando en cuenta los probables fenómenos de upregulation y de neoangiogénesis que se sugieren en algunos trabajos con la radioterapia en estos pacientes. Y con respecto al Relugolix, bueno, me parece una medicación absolutamente que tiene muchos perfiles favorables. Yo creo que una medicación que es práctica porque el paciente se la administra vía oral, está en su casa, más en esta época de pandemia. Creo que más práctico que eso no hay. Que muestra un beneficio muy importante con respecto a la toxicidad o el perfil cardiovascular, fundamentalmente en los pacientes que tienen antecedentes cardíacos, y que creo yo que es uno de los temores que muchas veces tenemos junto con nuestros colegas, el urologo, el oncólogo. Me parece a mí que este es el caso, ¿no? O sea, un paciente con una enfermedad de alto riesgo, es precisamente uno de los grupos en donde se probó el Relugolix, y bueno, yo creo que es una opción bastante válida. Entiendo yo que ya está aprobada por FDA, no sé si lo tenemos en la Argentina, me parece que no, pero bueno, me parece que hacia ahí vamos con la hormonoterapia, buscando perfiles de toxicidad bastante aceptables y que nos den mucho más margen de seguridad en pacientes que por su grupo etario son pacientes que generalmente coinciden, ¿no?, con estas comorbilidades cardíacas que bueno, habida cuenta son bastante problemáticas y nos generan tanta preocupación al momento de hacer los tratamientos hormonales. Gracias, doctor. Creo que sí que son interesantes los dos trabajos. El Relugolix todavía no está disponible, le íbamos a consultar al doctor Vela. Me parece que para lo que es la práctica nuestra clínica, el trabajo de neoadyuvancia versus adyuvancia es interesante porque muchas veces vemos los pacientes cuando los vamos a ingresar a radioterapia y son de riesgo intermedio y tienen que hacer 6 meses de hormonoterapia. El paciente viene y dice, todavía no empecé la hormonoterapia, tengo que esperar 2 meses para arrancar con la radioterapia, y hace varios años le decíamos que sí, y ahora la evidencia parecería mostrar como implicancia clínica para poder utilizarlo en nuestra práctica, que el paciente podría comenzar la radioterapia con la hormonoterapia, y eso incluso se vería en un beneficio basado en esta hipótesis que la secuencia de la hormonoterapia tiene que ver con la sobreexpresión de receptores que son inhibidos por los antagonistas, por los agonistas en este caso, y esos se ven sobreexpresados después de la radioterapia, o en la hipótesis en la cual se basó el estudio del RTOG 9413, que lo que decía era que los pacientes que eran expuestos a hormonoterapia tenían menos células proliferantes y eso los hacía menos radiosensibles.
digamos, menos Creo yo que radiosensibles. uno de los puntos que debemos trabajar con respecto a la ayudancia es cómo controlar a estos pacientes durante la ayudancia, ¿no es cierto? O sea, me parece a mí que pacientes que hacen radioterapia y que inician su hormonoterapia junto con la radioterapia, que hacen concomitancia y ayudancia, creo yo que son pacientes que debemos controlar desde el punto de vista imagenológico durante la radioterapia, pues sabemos que este tratamiento puede afectar los volúmenes y puede, por ende, afectar en la distribución de dosis en nuestros pacientes. Entonces me parece un punto también a considerar si es que estamos en algún momento ante estas situaciones como la que estás comentando, y por ahí podemos ofrecer un tratamiento concomitante y ayudante. Bueno, es un punto a considerar que durante la radioterapia debemos seguirlos también imagenológicamente. Sí, muy interesante porque eso es en la práctica nuestra habitual. No sé si ya estamos en tiempo, doctor Chiosa. Ya lo pasamos el tiempo. Ah, bueno, no sé si quiere dar el cierre a la mesa, escuchamos. La verdad Muchas que gracias a todos, primero de mi parte, porque la verdad que ha sido súper interesante y les agradezco mucho por la hora y por los aportes de todos. Gracias Gracias, a todos. saludos. Gracias. Hasta luego. Buenas Gracias. noches, gracias a todos, un Gracias a gusto Dios. compartir. Gracias, gracias a todos.